Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo la santa palabra del Señor, San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice la santa palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál será esa ciudad? Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. Oramos, santos. Disponga su corazón, levante esas manos al cielo. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy nos disponemos para que tú nos tomes y para que podamos ser instruidos por tu palabra. Habla, te lo pido, Dios, a través de mi boca. Úsame como un instrumento de tus manos, y que cada palabra que salga de mi boca lleve ese sello inconfundible del Santo Espíritu de Dios.
Toca a mis hermanos y revélales esta palabra para que tu pueblo crezca cada día más en el conocimiento de tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy voy a empezar un estudio nuevo sobre mi amigo Jesús. Un estudio que lo voy a extender, lo voy a ampliar hasta donde más pueda, porque es un problema que afecta a muchos cristianos y es el tema de la tentación. Este tema ha hecho caer a muchos cristianos, aún a muchos pastores, ministros de talla mundial reconocidos en el mundo entero. Han caído ante este flagelo, el área de la tentación. Así que me parece que es bien importante que profundicemos sobre este tema para que nos mantengamos firmes ante la tentación. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que el título del estudio que voy a dar, que me va a ocupar unas 3, 4 charlas, lo he titulado así: la tentación. Voy a explicar el tema, lo que leímos para arrancar mi estudio. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Esto suena increíble, para que el diablo lo tentara. ¿Cómo el Espíritu Santo puede llevar al mismo Jesús para que el diablo lo tiente? Pues quiero aclararle una cosa. La palabra tentación tiene 2 significados que debemos aprender. La palabra tentación puede ser interpretada como probar, como poner a prueba a alguien. Pero la palabra tentación también significa incitar al mal. Así que el Espíritu Santo no incitó al mal, porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie, que Dios no es tentado ni Él tienta a nadie. Así que lo que la palabra dice es que el Espíritu Santo puso en prueba a Jesucristo para demostrar que Él era absolutamente santo y capaz de vencer al diablo. La palabra dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Así que el que tienta e incita al pecado es Satanás. Dios permite la prueba o la tentación, pero el tentador no es Dios sino el diablo. Dios usa la tentación para probarnos a nosotros qué tan cristianos somos, qué tan fieles a Él somos. Él lo permite, pero no hace la tentación. No sé si me hice entender. Levante la mano a ver si me hice entender. Así que Dios puso a prueba a Cristo. El Espíritu lo llevó al desierto para probarlo. Pero el tentador no es el Espíritu, sino el diablo. ¿Quedó claro, iglesia? Hay 3 áreas en las que el diablo tentó a Jesús. Y esas mismas 3 áreas son las que el diablo usa hoy para tentar a los cristianos que andan dormidos. Bueno, gloria a Dios, despertó el pueblo del Altísimo. ¿Qué es lo que voy a hacer con este estudio? Voy a enseñar cada una de esas áreas. Cómo fue tentado el Señor, cómo somos tentados nosotros en esa área, cómo venció Jesús y cómo tenemos que vencer nosotros. ¿Está de acuerdo en mi estudio? Entonces, quiero que lea estos pensamientos antes de abrir mi primer punto. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito de esto era demostrar que solo Él podía derrotar a Satanás. Otro pensamiento: el diablo
tentó al Señor Jesús en 3 áreas diferentes. ¿Cuáles son esas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya le enseñaré esos 3 puntos. La pureza, otro pensamiento, y la santidad de Jesucristo le dieron el poder suficiente para derrotar al diablo. Veamos, hermanos, 3 áreas en las cuales el diablo tentó al Señor Jesucristo. Me voy con la primera área: Jesucristo y la tentación de la carne. Jesucristo y la tentación de la carne. Leamos este pensamiento. El diablo trató de hacer caer al Señor Jesús atacando su área más débil en el momento. ¿Cuál era el área más débil en el momento de él? Mírela, ahí está: el hambre física. El hambre física. Mateo capítulo 4 versículo 2. Mateo 4:2. Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué tuvo? Hambre. Y vino, ¿quién? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Óigame, hermano querido, el diablo siempre buscará el área más débil en nuestras vidas. Ustedes que han leído la Biblia recordarán que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron a Cades Barnea, cruzaron el Mar Rojo, llegaron a Mará y empezaron a caminar por la península del Sinaí. Se encontró el pueblo con hambre, se encontró el pueblo con sed, y entonces dice la palabra que el pueblo se debilitaba y los más débiles quedaron atrás, la retaguardia. Y cuando vino el enemigo de las montañas, Amalek, los primeros que atacó fue la retaguardia, fueron los débiles, fueron los que no estaban fortalecidos. Esto tiene una enseñanza igual aquí. El diablo siempre buscará a los débiles de la iglesia. ¿Cómo los ataca? Pues de muchas maneras. Como no leen la Biblia, como no oran, como no pasan tiempo con Dios, entonces viene y los ataca en el área de la carne. ¿Por qué? Porque no fortalecen su espíritu. Así que su carne es débil y por eso caen. Por eso tenemos cristianos en adulterio, por eso tenemos cristianos en prostitución, por eso tenemos cristianos en pornografía, por eso tenemos cristianos que todavía fuman, que se drogan, vienen a las iglesias pero siguen siendo tan mundanos como lo eran antes, porque su carne es débil y el diablo los ataca. Voy a leer algunos pensamientos. El primer Adán fracasó en su encuentro con Satanás al comer del fruto prohibido. Pero el segundo Adán, ¿quién es? Jesucristo, venció al diablo con la palabra y lo derrotó para siempre. Aleluya. Escuche la respuesta del Señor cuando le dice: come, come de este pan, convierte las piedras y come. ¿Qué le responde el Señor? El Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. De esto es que nos alimentamos. Bueno, ya vimos a Jesús. Ahora vamos a vernos nosotros, el cristiano y la tentación de la carne. El cristiano y la tentación de la carne. Voy a leer algunos pensamientos y esto le va a hacer entender lo que estoy enseñando. Hoy en día
El diablo tienta al cristiano de la misma manera, atacando el área más débil de su vida. ¿Cuál es? Su carne. Escuche cómo lo hace, para que le quede claro. Si tiene hambre física, el cristiano está desempleado, no ha conseguido trabajo, está quebrado. Si tiene hambre física, ¿qué le ofrece? Dinero fácil. Entonces le dice: compre el baloto, compre el chance, váyase al casino y juegue a ver si consigue plata. Eso es dinero fácil. ¿Qué más le ofrece? Negocios ilícitos. Entonces al hermano cristiano que viene a la iglesia Filadelfia, por ahí le aparece a alguien y le dice: oiga, le tengo un negocio, camine, hacemos esto. ¿Qué es? Contrabando, droga, cualquier negocio chueco. Camine, trabaja allá en un bar, en una discoteca, en una prostíbulo, camine. Y muchos cristianos, por su necesidad, terminan cayendo en la trampa y terminan contaminándose. ¿Me estoy haciendo entender? Lea esta palabra, iglesia, y aprenda lo que dice Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Hay cristianos que quieren vencer al tentador? Entonces lea este pensamiento. El cristiano que quiere vencer al tentador en el área de su carne debe aplicar estos principios. Primero, el cristiano debe orar y ayunar cada año, constantemente, para no caer en tentación. Mateo 26, 41. Vamos a ver qué dijo Jesús respecto a este tema. ¿Qué dijo? Velad y orad. ¿Pero para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así hay cristianos a la lata, cristianos destrozados, cristianos arruinados, cristianos en el piso, cristianos caídos, niñas que quedaron embarazadas cuando no era la hora de Dios, niñas que hoy son madres cuando no era la hora de Dios, jóvenes que están caídos en las drogas porque se apartaron de Dios. Son cristianos pero están débiles, están desnutridos. Amalek los coge y los patea cuantas veces quiera, porque no quieren entender que para vencer al diablo hay que debilitar esta carne, pero fortalecer el espíritu. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende lo que está diciendo? Escuche lo que dice Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. ¿Qué dice la palabra? Orando de vez en cuando. ¿Qué dice la palabra? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y vuelve la palabra, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere Dios? ¿Que oremos de vez en cuando? En todo tiempo. Pero si ustedes no oran
el diablo los va a apachurrar, iglesia. El diablo va a cogerlos y los va a zarandear por la falta de oración. Hay cristianos que oran 5 minuticos y ya oré y corra. Hay algunos que están afeitando y van orando. Y algunos peor, se están bañando, se están jabonando. Y Señor, ayúdame hoy, en el nombre de Cristo, que me vaya bien hoy, Señor. ¿Qué es esta vaina? Todo tiene su tiempo. Tiempo para orar y tiempo para bañarse. Sácale un tiempo al Señor y búscalo en la intimidad de tu espíritu. ¿Qué es orar? Yo no oigo. Hablar con Dios es orar. No mezcle las cosas. Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Empecé a incomodar. Segundo punto. El cristiano debe confiar y recordar que su sustento viene de Dios siempre. El cristiano debe confiar y recordar que su sustento viene de Dios, no de los hombres, viene de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? No solo de pan vivirá el hombre. No, Señor, usted no me viene a mí a engañar. Yo no vivo del pan solamente, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha lo que dice Mateo 6:25 a los cristianos. Respecto a este tema, Dios dice así. Dios dice: por tanto os digo, dice Dios, no os afanéis por vuestras vidas. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros? ¿No valéis más que ellas, hombres de poca fe? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Aleluya. Alábelo si entiende la palabra. Confía en Él. Confía en Dios, que Él hará. No tienes por qué meterte en el negocio ilícito. Lo que tienes que hacer en vez de meterte en el negocio ilícito es orar. Si tú oraras, estarías en bendición. Si tú ayunaras constantemente, Dios te bendeciría. En vez de estar buscando que alguien te llene la barriga, llénate de Dios para que Dios te llene a ti. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Búscalo a Él. Él es tu ayuda y tu galardón. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando viene la palabra para ti, cuando tú estás orando, tú no tienes por qué correr detrás del gerente y echarle cepillo. Tú no tienes por qué hacer un negocio chueco. Tú no tienes por qué evadir impuestos. Tú no tienes por qué hacer trampa. Esos son obras de la carne. Lo que tú tienes que hacer es orar, ayunar, buscar a Dios. Y cuando tú lo busques, créeme que lo vas a encontrar con su bendición para ti y para tu casa. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.